Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, Día del Padre, Día de Marchas del Silencio. Mucha gente, sí, María señor. Camila, mucha gente, y eso reconforta, más allá de los colores políticos, más allá de las ideologías. Estamos hablando de miles, cientos de miles de personas que marchan en las diferentes calles de las principales ciudades y de todas las ciudades, poblaciones pequeñas, porque una persona que salga, eso ya es un símbolo muy importante. Una persona que salga a decir, por favor, no más violencia, busquemos salidas, yo creo que eso ya tiene un profundo significado. Sí, eso prácticamente le conmueve a uno el corazón, Juan Roberto, ver que la gente, más allá que de marchar por la salud de Miguel Uribe, por la unidad entre partidos, es gente que no quiere volver a esos tiempos de violencia. Y mire que en las imágenes uno ve mucha gente conmovida, son los colombianos marchando por la paz del país. Y es que no es solamente el atentado a Miguel Uribe Turbay, esta semana murieron 5 miembros de la fuerza pública. Señor. Me conmovió el alma la historia de la muchacha patrullera en Antioquia. Qué dolor. Una muchacha de la policía, unos jóvenes patrulleros en el departamento del Cauca. Es que estamos hablando de colombianos que están cayendo por cuenta de una guerra, porque además de la hostilidad política, está esta violencia en las regiones apartadas de Colombia, que no es nueva y que antes se ha recrudecido en los últimos años. Pero más allá de eso, de lamentarnos, es seguir buscando respuestas. Ahora en un tema mucho más técnico y económico, pero en el que también bien valdría la pena es muy importante averiguar, y con nuestro invitado, qué puntos de encuentro y de acuerdo se podrían lograr. Estamos hablando del anuncio del gobierno esta semana, que es muy técnico, que es decir, hay un nombre técnico, dice, hay una cláusula de escape para no cumplir la regla fiscal, que ya nuestro invitado nos dirá qué es. Si le entiendo, es como cuando uno en la casa hace una programación de gastos. Exacto. Y uno dice, mire, este año me va a gastar tanto. Su presupuesto. Porque mis ingresos son tantos y no quiero deber tanto. Exactamente. Creo que es así. Sí, tal cual. Pues para no endeudarme tanto, voy a gastar hasta tanto. Lo que el gobierno ha hecho a través del CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, que es un órgano técnico del gobierno, integrado por gente del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, dice, ¿sabe qué? Yo me vuelo ese tope, esa regla fiscal, porque necesito plata. Ese coto al gasto y al endeudamiento por 3 años, por Juan 3 Roberto, años. además. Eso ha desencadenado una cantidad de preguntas y de preocupaciones de los que saben del tema. Y el moño del asunto es que con este anuncio se está empezando a ambientar, óigame esto, el gobierno dice, estoy tan mal de plata que además no solo necesito gastar más, endeudarme más, sino que necesito sacar a los colombianos más plata de impuestos vía tributaria. Nueva reforma tributaria. Eso suena a un globo de marca mayor, porque a un año de terminar su gobierno hablar de eso, Ave María. Sí, señor, y súmele no solo el monto que se está proponiendo, que sería una de las más grandes de la historia reciente, y también pues que con esta decisión el déficit, Juan Roberto, podría alcanzar registros históricos. 19 billones de pesos. Y recuerde una cosa, a este gobierno, y hay que decirlo, y estamos, repito, buscando salidas, bajándole el tono, pero hay que decir las verdades. A este gobierno el Congreso le aprobó, recién arrancó, la reforma tributaria más alta de la historia. Exactamente. La famosa ley de financiamiento. Andrés Velasco es el presidente de Asofondos, pero más allá de eso es un muy respetado economista y una persona que nos va a ayudar, y sobre todo también a nuestros oyentes, a entender de lo que estamos hablando. Doctor Velasco, un gusto saludarlo. Mucho gusto estar con ustedes, Juan Roberto. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Estuvo bien el resumen? Sí, estuvo bien el resumen. El viernes el Gobierno Nacional publicó el marco fiscal de mediano plazo, apenas lo estamos digiriendo, es un documento largote y tal vez los mensajes generales son los que ustedes han resumido. Sí, ¿qué es el marco fiscal de mediano plazo? Es la hoja de ruta fiscal del gobierno, se publica todos los años por obligación de ley antes del 15 de junio y en ese documento se presentan los números sobre cuáles van a ser los ingresos finalmente del año en el que estamos, del 2025, y los gastos también, y entonces el déficit, se presenta la deuda, cuál va a ser la situación fiscal, o sea, ingresos, gastos, déficit, deuda del año siguiente, y a eso se le llama el plan financiero, y se presenta el plan de mediano plazo, que son los 10 años siguientes, hasta el 2036 en este caso, para el Gobierno Nacional Central, y para otros agregados del Estado, para el sector público no financiero, para el sector público consolidado.
Entonces es un documento pues muy importante que los macroeconomistas tomamos muy seriamente porque es el plan del gobierno. Sí, pero es un plan del gobierno que impacta al siguiente gobierno, si le entiendo, doctor Velasco. Y ahí hay un tema clave, decían los economistas, muchos expertos, y quiero su opinión, de que este marco fiscal de mediano plazo deja al próximo gobierno endeudado con una cantidad de compromisos y sin caja. La realidad fiscal del país es muy compleja. Tenemos una situación que es estructural. Nosotros tenemos identificado ya, y digamos todos mis colegas en esto creo que coincidimos, un Estado colombiano que tiene que responder por unas obligaciones con la población que supera los recursos que hay, los recursos que se obtienen vía tributaria y vía ingresos de capital. Dicho esto, en los últimos años ciertamente se ha programado un presupuesto general de la nación que han resultado desfinanciados. Se han hecho cuentas con ingresos que finalmente no llegaron, y eso ha exacerbado el problema fiscal, y eso es lo que muestra el marco fiscal a medio plazo. Y por supuesto, la situación fiscal para el siguiente gobierno pues va a ser muy complicada porque vamos a tener que tener un gobierno que programe definitivamente ajustes para poder finalmente llevar la deuda otra vez al 55%, que es el ancla que define la ley, y estamos alejándonos, ¿no? Este año nos alejamos nuevamente de esa meta. Doctor Andrés, antes de que usted nos siga desmenuzando lo técnico que es este tema, yo sí quiero preguntarle cuál es la implicación de usar este mecanismo legal, la cláusula de escape, cuando muchos dicen que ni siquiera se cumplieron los requisitos para usarla. ¿Eso qué efecto tiene de que no hayamos cumplido ese ambiente turbulento a nivel económico como fue, por ejemplo, la pandemia u otros escenarios, y la hayamos activado? Sí, era una herramienta para un momento de excepción, y pues no es claro que lo estemos viviendo ni por cerquita, ¿no? De hecho, no hemos tenido un choque importante en los ingresos, por ejemplo, exógeno en los ingresos. Por ejemplo, no hemos tenido un choque a los precios de los combustibles, no hemos tenido choques tampoco a los gastos, no hemos tenido, por suerte, digamos, terremotos, ni inundaciones, ni cosas que impliquen una catástrofe o un hecho sobreviviente, y tampoco tenemos una situación macroeconómica que nos permita decir que la macroeconomía está en un momento crítico, como para haber utilizado la cláusula de escape de la regla fiscal. La economía crece, se acelera. De hecho, el año pasado la inflación pues está estable o cayendo, la tasa de cambio nominal está estable, el déficit en cuenta corriente, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, está bajo. Entonces tenemos un panorama macroeconómico que es muy retador, por supuesto, sobre todo por lo fiscal, pero que no nos daba luces para pensar en una cláusula de escape de la regla fiscal. Sí, doctor Velasco, en el campo político el gobierno tiene unos pesos y unos contrapesos, el Estado. El contrapeso en este caso es el Congreso de la República. En el caso del manejo fiscal, ¿a quién le rinde cuentas el gobierno? Pues aparte de los colombianos, que son los más importantes. Pero quiero decir, ¿quién le dice, por ejemplo, al gobierno, oiga, usted no se vuele la regla fiscal? Yo creo que aquí en estas decisiones entran varios pesos y contrapesos. Uno, por supuesto, sí, es el Congreso de la República. Tal vez tenemos que mencionar el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que debe pronunciarse frente a cualquier hecho fiscal que el gobierno de la República, cualquier decisión fiscal que el gobierno de la República tome. Está el Congreso, principalmente las comisiones terceras y cuartas, que con muchísima seguridad, y probablemente las plenarias también, llamarán al gobierno nacional a explicar el contenido de este marco fiscal de mediano plazo y de las decisiones que se tomaron para él. Pero también están las decisiones administrativas que toman instituciones como el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, que es finalmente la entidad que tomó la decisión de declarar para el año 2024 transacciones de única vez que fueron cuestionadas por los analistas, que fue la institución que validó la activación de la cláusula de escape. Y también, más allá de eso, la Procuraduría, pues, digamos, está
está encima de las decisiones administrativas, y en este caso en particular la nación se está endeudando. Y la deuda implica, pues es un pasivo, ¿cierto?, en el balance de la nación, que afecta patrimonialmente a los colombianos. La mayor deuda que proviene del mayor déficit autorizado por la cláusula de escape, pues no es otra cosa que mayores impuestos para los colombianos en el futuro. Entonces, muy probablemente la Contraloría también tendría que entrar a revisar, como entra a revisar por oficio todos los años los temas fiscales, ¿no? Eso le quería preguntar, doctor Andrés, porque alrededor de este clima pues tan tenso económico ha surgido mucho, se habla mucho de la palabra deuda, no solo porque pues perderíamos nuestra capacidad de endeudarnos, sino porque también incurriríamos incluso en el incumplimiento del pago de nuestra deuda, y eso es lo que en últimas afecta a la gente directamente en su bolsillo, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una claridad sobre la diferencia entre incumplir y el riesgo de incumplir. Sí. Yo creo que los colombianos nos hemos caracterizado durante 100 años por tener un comportamiento de pago de nuestras deudas que no tiene mancha. Yo creo que yo quiero creer que estamos todavía muy lejos de romper esa tradición. Sin embargo, mayor deuda implica mayor riesgo, y mayor riesgo implica mayores intereses. Es como cuando un hogar se endeuda con la tienda de la esquina, ¿cierto? Y el señor resulta que va y saca, o la señora pues va y saca cosas, que es el gasto, ¿cierto? Sin mayores ingresos. El tendero empieza en un momento ya a pellizcarse, a decirle un momentico, yo para seguirle fiando, pues usted me tiene que, déjeme algo, déjeme una prenda, ¿cierto? Déjeme, sí. o comprométase a pagarme un interés más alto. Es el mismo caso. Se ponen complicadas las condiciones para el endeudamiento, y eso se refleja en tasas de interés, y esas tasas de interés se reflejan, por supuesto, en que la deuda es más complicada de pagar, y aquí el tema es cómo desmenuzamos eso para que los colombianos nos entiendan por qué es grave. Claro. Porque lo que implica es que la deuda es impuestos de hoy, o impuestos de mañana, o impuestos de... toca pagarlo. Eso, excúseme, entonces, eso es como cuando, claro, doctor Velasco, haciendo el parangón, es como cuando en los bancos en diciembre aprovechan la euforia de la gente y le dicen, saque tarjeta de crédito y pague en marzo. Tal cual, sí. Tal cual. Y entonces en marzo a uno le toca apretarse el cinturón o trabajar más, ¿cierto? Y eso en el paralelo con el gobierno, la apretada del cinturón no es otra cosa que el ajuste de gasto, ¿cierto? Y el gasto público pues es muy necesario. Colombia tiene, y los colombianos tienen muchas necesidades, y el paralelo del consigue el trabajo extra o las horas extra, o ¿cierto? Son reformas tributarias, ¿no? Que es conseguir mayores ingresos para poder pagar esas deudas. Que esa es la otra pata que le nace al cojo. Y es que el gobierno, con este marco fiscal de mediano plazo, doctor Velasco, anuncia y dice: yo necesito más plata vía impuestos. Una reforma tributaria de 19 billones de pesos a un año largo, un año de terminar el gobierno. ¿Qué viabilidad tiene? Pues es muy complicado. Yo pertenecí a un gobierno en el pasado que hizo 2 reformas tributarias. Una en el año 2014, una en el año 2018, de 16. Y claro, conforme se va acercando el final del gobierno y llega a lo que se llama el año electoral, pues políticamente se hace menos viable. Pero claro, más allá del análisis político, del que yo puedo saber muy poco, porque pues toda mi vida ha sido más bien del ala técnica, sí. Lo que sí puedo decir es que una reforma tributaria de esos tamaños, pues es una reforma que tiene que comprometer impuestos que uno entiende que este gobierno pues ha rechazado en el pasado. Yo le pongo las cifras sobre la mesa. Un punto en el impuesto de renta de personas jurídicas da más o menos 2 billones de pesos. ¿Y esto cómo deja parado? No, continúe. No, pues... No, sí. Entonces, para llegar a 19, pues se necesita una reforma muy grande de personas jurídicas. Personas naturales no hay forma de recaudar, con personas naturales no hay forma de recaudar esos montos. ¿Sería como por entonces, IVA y renta? Lo único... ¿A quién tocan? IVA y renta. Sería... No, es que ni siquiera... IVA es tal vez lo único que uno le da esos montos, ¿cierto? No hay de otra. U otras... sí, no hay de otra. Entonces...
la posibilidad de recaudar esos montos pues es muy complicado. Y el problema es, digamos, no se hace la reforma tributaria, y estoy de acuerdo con usted, en los cálculos políticos, pues eso dejémoslo para otro día, pero pareciera que el gobierno no tiene el oxígeno político para sacar adelante eso en año electoral, pero parecería ineludible que al próximo gobierno le toca, entrando, sea el que sea, hacer una reforma tributaria de ese tamaño. Mire, problemas de estos tamaños toca solucionarlos con todas las herramientas disponibles. Entonces, al siguiente gobierno le va a tocar muy probablemente mostrar déficits altos, hacer ajustes de gasto y buscar mayores ingresos tributarios en un contexto en el que hay leyes que es muy complejas, como por ejemplo la ley de distribución de transferencias territoriales, que van a poner más presión, el tema de la salud, los subsidios eléctricos, entre muchísimas otras necesidades que tiene la nación que atender, ¿no? Los famosos gastos fijos. Doctor Velasco, para terminar, si uno lo puede resumir haciendo el parangón de un hogar, hoy de cada 100 pesos que produce el Estado colombiano, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto debe la nación? Nosotros debemos en este momento más del 61-62%. O sea, de cada 100 pesos debemos 62 pesos. Correcto. De lo que producimos en un año todos los colombianos, si juntamos todo lo que los colombianos nos esforzamos y producimos, 62%. Y el riesgo es que pueda llegar pronto hasta 70, ¿no, doctor Andrés? No podemos llegar a 70 ni a 71, que es el límite de la deuda, porque lo que se ha estimado es que ese es el punto en el que ya se vuelve tan costoso y tan complejo pagar la deuda que entramos en una espiral en la que pues, podríamos no pagar, y eso pues no podemos llegar allá. El famoso default. De esos 62 pesos, ¿cuántos se deben en intereses? Esos 62 pesos son el capital. Acuérdense, cuando una deuda, ese es el capital, ¿cierto? Sí. Ese es el principal, ¿cierto? Sí. Y estamos pagando en este momento cerca de 100 billones de pesos anuales pero tradúzcamelos en los 5 en los 100 pesos. 5 de 100. Todos los años tenemos que pagar los intereses, lo cual es altísimo, ¿no? ¿Estas deudas son a cuántos años? El portafolio de endeudamiento colombiano es muy grande. Tenemos deudas hasta 30 años o más. Entonces, si tenemos deudas en moneda extranjera, en moneda local, tenemos deudas con tasa fija y tasa variable. Entonces no es como que lo tengamos todo a un plazo, ¿no? Sí, doctor Velasco, si el país fuera una persona y llegara y le golpeara a su oficina y le mostrara este libro verde de contabilidad, nunca le presta nada. ¿Usted qué le diría? ¿Que haga qué? Que se encomiende a Dios. No, mire, tal vez la cifra también hablando como porcentaje de cada 100 pesos que producimos los colombianos, ¿cierto? Sí. Más compleja de todas es que del 100% de los ingresos de los colombianos, de los ingresos tributarios, que son los ingresos, ¿cierto? Estamos pagando más del 30% en intereses, sin pagar capital, solo el 30% de intereses. Entonces, si usted viene al Banco Andrés Velasco y le pide plata con este tema, pues entonces yo le digo, mire, con todo gusto, porque usted es una buena paga, ¿cierto? Sí. Voy a estar muy pendiente de usted y está muy pendiente de nosotros, y lo va a prestar al 12-13%. Lo cual es muy alto para una nación. Casi gota a gota. Colombia ha tenido intereses del 7%, ¿cierto? Sí. Entonces nos están prestando casi el doble de lo que nos han prestado en los mejores momentos. Entonces es muy complicado. Y claro, eso es lo que pasa con las calificadoras de riesgo, y es que nos empiezan a calificar como crédito de gota a gota, ¿cierto? En inglés le dicen la basura. Sí, de acuerdo. Doctor Velasco, esta, digamos, la cara oscura, si uno la puede llamar así. Denos un par de buenas noticias en materia económica. Usted hablaba al comienzo de que la economía, mal que bien, poquito, está creciendo. Estaba viendo que el dólar el viernes cerró no tan alto, es decir, por debajo de los 4.000 pesos, bordeando los 4.000 pesos. Estamos hablando de qué
en materia económica que uno diga, me hace mantener la esperanza? Mire, los colombianos y sobre todo el tejido empresarial colombiano, que en su 90% son micros y pequeñas empresas, y las grandes empresas también son los berracos. Porque en este contexto de incertidumbre tienen esta economía viva, vibrante, creciendo, acelerándose y generando empleo. Tal vez el lunar de esa primera frase es el empleo, lamentablemente no es formal. No es formal. Y eso ha permitido que esto ande. La inflación está cediendo, eso es una buena noticia también. Sí. El Banco Central, lo que pasa es que también se va a ver limitado para bajar tasas de interés dado el tema fiscal. Entonces, todavía tenemos confianza, y todas estas advertencias y todos estos análisis es básicamente para conservar esa confianza y para que los colombianos podamos construir a partir de nuestro esfuerzo pues un futuro más próspero, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, doctor Andrés, de que este año alcancemos el peor déficit de nuestra historia, por supuesto, excluyendo el año de la pandemia? Pues es alto, ¿no? Las cifras del marco fiscal de mediano plazo que se mostraron el lunes ya son cifras altas. La pregunta es, ¿esto va a ser suficiente? La pregunta es, porque hemos tenido sorpresas de déficit. El año pasado tuvimos una sorpresa de déficit que llevó el déficit a mucho más alto de lo que esperábamos. Entonces, ojalá esto sea todo, ¿no? Una pregunta de absoluto ignorante, doctor Velasco. Si la economía, digamos, tiene algunos signos de recuperación, la inflación está bajando, ¿por qué crece el déficit fiscal? Porque se programaron gastos, ¿cierto? Por encima de los ingresos que iban a llegar. Entonces se metieron en el presupuesto general de la Nación, se metieron en el presupuesto de la Nación cosas que no entraron. Eso también a veces pasa en los hogares. Sí, y súmele el mal cálculo del recaudo tributario. Exacto. No, digamos, es parte de lo que se sabía que no iba a llegar. Al cálculo del recaudo tributario se le metieron, por ejemplo, casi 30 billones de pesos de gestión y eficiencias de la DIAN, que no entraron. Se le metieron una base de 14 billones de pesos que se sabe que no venía. Entonces, se hizo este presupuesto con la ley de financiamiento que el Congreso no aprobó, y no se recortó el presupuesto, sino que después hizo un aplazamiento que se sabe que no se puede recortar. Doctor Velasco, para terminar, y espero no meterlo en líos, porque el tema no sé si es político o es técnico, pero a un técnico como usted, ¿qué concepto le merece que este gobierno haya arrancado con un ministro de Hacienda como José Antonio Campo y un ministro como el de hoy, con el manejo que le está dando más político que técnico, según lo que dicen los que saben, a la economía nacional y a las finanzas públicas? Yo creo que es muy importante que el ministro Ávila pues vea estas cifras y se convenza de que es muy importante cambiar el rumbo y hacer los ajustes necesarios. Colombia se ha caracterizado siempre por tener ministros de Hacienda que no importa de dónde vengan, cuando se sientan en esa oficina entienden. Yo creo que las reacciones que estamos viendo, finalmente la cláusula de escape es una reacción, ¿no? Sí. El tema de la reforma tributaria, si viene, y los recortes que puedan venir, van a ayudar a solucionar este problema. Lo importante es entender que los problemas fiscales no se solucionan con el tiempo. Los problemas fiscales se agravan con el tiempo. Y el ministro Ávila, yo creo que ya ha tenido el tiempo en su oficina para tenerlo muy claro, y lo importante es que reaccionemos. Doctor Velasco, de verdad gracias por esta radiografía, cuaderno en mano, libreta y calculadora en mano de lo que está pasando en este momento con las finanzas de nuestro país. Le deseamos un feliz Día del Padre. Muchísimas gracias. Dos hijos. Feliz día, doctor Velasco. 2 hijos, ¿no? Muchas gracias. Sí, hija y hijo. Perfecto. Vaya que lo celebre. Vaya a celebrar, doctor Velasco. Un abrazo y feliz domingo. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.